Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. No me sé la rola. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Además, recuerda que en la descripción está el Patreon por si te late este cotorreo. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Bien. Sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, número 133. 133, así es un podcast de biografías e historias donde cada semana cantamos Panda. Así es. Así es, Osito Panda, Ajá. que aún no anda. Y ya es la única canción de Panda que me sé. Exactamente. Así es. Y bueno, la rola, la de Kung Fu, la de... Viva was Kung Fu Fighting. ¿Esa? Ah, bueno, sí. Sí, porque Sí. no dice Viva was Kung Fu Panda, güey. No, Everybody was Kung Fu Panda, sí. Sean ustedes bienvenidos, ¿cómo están, amistades? ¿Cómo estás tú, güey? ¿Cómo estás tú en este martes? Después de mucho tiempo volvemos a grabar entre semana y nos dimos cuenta que grabar entre semana nos provoca cosas extrañas a nosotros, nos pone bien tontos. Sí, la verdad es que durante un buen tiempo no pude grabar entre semana, estábamos grabando en domingos, estábamos muy apresurados y teníamos que sacar casi capítulos de pasado mañana y por eso preferíamos grabar de a 2 capítulos en una sentada para tener un stock. Y afortunadamente desde que abrimos el Patreon yo ya renuncié a todo. Así es. Estoy confiando en que para fin de mes lo del Patreon me dé el ingreso básico. Entonces ya estamos Por pudiendo favor, grabar en suscríbanse al Patreon. De hecho, tiene muchas responsabilidades un económicas. montón de deudas. Sí. Pero sí, se siente padre saber que tenemos una semana completa para que este podcast exista. Para güey. que este podcast exista, así es, y no de un día para putas otro. Por eso ya hay 2 cámaras. Por eso ya hay 2 cámaras, ya tenemos inclusive otra computadora. Sergio hoy se fue a tatuar el fémur completo. Sí. Con el nombre de todos nuestros Patreons. No son tantos por ahora. Le dejó bastante espacio al fémur. Para los que se van a unir. Pero sean ustedes bienvenidos. Pues para los que no habían escuchado este podcast, cada semana contamos una historia, una biografía, con la particularidad de que la persona que lo escucha, en este caso yo, no sé de qué vaya a hablar, pero mi cabrón, Diego Gabriel Villanueva, alias el Gabo, Sí, me va a dar una pista muy pendeja, ¿no? Como para tratar así que yo así que adivine con un puto longshot, así que, ay, güey, chingue su madre, güey, vamos a hablar del Chavo el 8, güey, así. El día de hoy, ¿estás listo para la pista? Sí, dale. El día de hoy son 2 pistas. Una es, si ustedes amigos en casita tienen cerca alguna tía o abuela sumamente religiosa, este es el capítulo que quieren que escuche. Si ustedes lo que quieren es que ya les deje hablar su abuela. Ok. Así que vamos a discutir cosas trascendentales con su abuela que va mucho a misa. Y la otra pista es que vamos a mencionar muchísimo estos nombres estilo el ministro de la Seguridad y de la Defensa de la Economía. Ajá. Esas son las pistas. Ok, vamos a hablar de el manto sagrado. Ok. Extrañamente cerca, pero no tanto. Ay, güey, qué bueno, porque para las personas que no saben, cuando le atino le tengo que dar un shot al Bacardí. Sí. No tengo Bacardí, entonces Entonces tendríamos que ir al invertirlo. Oxxo. Sí, sería un pedo. Se quedarían solitos un buen rato. Entonces, qué bueno que no le atiné. Pues vamos empezando aprovechando que no te fuiste al Oxxo por Por Bacardi. mierda. Mi querido Sergio, Todo está mejor. recientemente cambié de trabajo y eso me ha permitido tener mis tardes más libres. No supe cómo administrar tanto tiempo porque de hecho la organización logró que yo convirtiera 4 trabajos al mismo tiempo en una labor que más o menos me desocupó a las 3 de la tarde. Antes de las 3 de la tarde yo ya había actualizado mis 2 trabajos oficiales, mi trabajo freelancer y además había terminado este guión, por lo que me puse a ver contenido en internet y descubrí el contenido de una buena amiga que estaba haciendo un tier list de papitas. Afortunadamente, esta persona es una persona de bien y en el tier más alto estaba el rufle de queso, que yo considero que es una papa que te gusta, así no sea tu favorita, es una papa que respetas y que admiras. ¿Cuál es tu papita favorita, Sergio? O sea, a mí personalmente, bueno, papa o puede ser fritura.
Fritura, papa, sí. Si es fritura, sinceramente yo tengo una debilidad por el Dorito Nacho. Ok. El Dorito Nacho para mí es top tier porque es perfecto, güey, es perfecto. Pero entiendo por qué hay personas que no les gustaría tanto, pero para mí el Dorito Nacho, pero concuerdo que el rufle de queso tiene que estar ahí arriba, ¿no? En el Claro. Olimpo de las papas, quizás junto con unos fritos de chorizo Sí, unos fritos de chorizo y unos tostachos. y unos tostachos y las prispas. Las prispas es tier. Ah, las prispas están allá, Ujú. allá arriba. Culeras, pero baratas. En general hay muchas papitas que nos pueden unir o dividir. Hay papitas que le gustan a todo mundo, como el rufle de queso, como la chip original, que pues si te gusta está bien, pero qué aburrido eres. Y papitas que dividen opiniones, ¿no? Como el frito de chorizo. Ujú. Para algunos son extraordinarios y para algunos no tantos. Entre otros, No conozco a nadie que le guste los fritos de chorizo, brother. siempre son como tías, ¿no? Que traen unos fritos de Sí, chorizo es muy de abuelo. y unos Marlboro blanco. Sí. Sí, entre papitas están, por ejemplo, el rufle de queso, está el Dorito Incógnita y está San Pedro, el primer papa y uno de los 12 apóstoles de Jesús, líder de la iglesia. Claro que sí, güey. No te esforzaste nada con ese. O sea, normalmente sí son cosas que tienen que ver. Ahí sí te Bueno, fuiste a güey, la verga. no tenía introducción. Y yo generalmente le echo ganas a mis introducciones. Hoy sí dije, Te fuiste a la mierda. está San Pedro, el primer papa y uno de los 12 apóstoles de Jesús, líder de la iglesia primitiva. Es una iglesia en la que... También una prima. Saludos, primitiva. Es de ahí de Tejeringo. Ok, tejeringo el chico. De ahí es la prima primitiva. Junto con el primo Estroncio. San Pedro es sin duda de los papas más famosos, ¿no? Principalmente porque fue el primero. Ujú. La piedra sobre la cual Jesús iba a erigir su iglesia. Sí, A San Pedro no le fue muy bien. A ninguno de los apóstoles. Realmente no. Todos acabaron muy mal. De hecho, creo que ninguno murió de viejo, güey. Viejo. Viejo. Con B. Pero, por ejemplo, otras papitas trascendentales es, por ejemplo, ya mencionaba la prispa, que también tenía apuntada por aquí, el Ujú. paquetaxo azul, que sin duda es uno que suele unir varios gustos. Está lo Sí. saladito y lo más como chiclosón, estilo la bolita de queso. Está, por ejemplo, San Gregorio I, Ujú. que es conocido por su influencia en la música litúrgica y su papel en la consolidación de la autoridad papal. Él ya llegó más hacia el siglo VI. Por eso se les dice cantos gregorianos. Exactamente. Supongo. No, sí, literal. Está, por ejemplo, el Dorito 3D, que el Dorito 3D creo que divide muchas opiniones. A mí me encantaba el Dorito 3D, pero no se Ujú. vendía en todos lados. Ujú. Está, por ejemplo, León Magno I, Ujú. que defendió la doctrina cristológica y la autoridad papal en el concilio de Calcedonia. Calcetonia. Ajá. Está el Tostito, muy versátil, Ujú. que en realidad depende de lo que le pongas. Está Inocencio III, que es uno de los papas más poderosos de la historia porque promovió la supremacía papal y la expansión de la iglesia. Este güey dijo, todo es nuestro, chingó a su madre. Sí. ¿Recuerdan cómo nos trataban mal? Ahora yo los trato mal a ustedes. Dios está de mi lado. Exactamente. Entre otras cosas está la papita resbalosa de feria, cuyo aceite hace que en realidad te quede la mano muy, muy No la chiclosa. no la tienes que masticar. No la tienes que masticar. Nomás es como- Y entra. Ajá. Que siempre es acompañada como de Y limón, sale. salsita, jugo Maggi, algo por el Ujú. estilo. Está San Martín I, que fue martirizado por su defensa de la ortodoxia frente a la herejía monotelita. Sí, todo un tema lo de San Martín, ¿no? Sí. Está la espiropapa, que es una papa que realmente toma la esencia del ingrediente y a través de un ingenio de kermés logra tomar esta figura en forma de espiral y sobre la cual puedes derramar cualquier salsa de tu preferencia. Está San León IX, que luchó por la reforma eclesiástica y mantuvo una relación importante con el patriarcado de Dime que esto no es todo el Constantinopla. podcast, güey, porque me voy a volver loco. No hay tantas papitas como hay papas, Ajá. afortunadamente. Eso es lo que me da miedo porque ya tienes que inventarte un chingo de variaciones. Sí, ¿no? Sigo en TikTok un güey que te enseña 100 maneras de hacer papas. La papa es súper versátil, Es que güey. la papa es súper versátil, güey. Entonces el vato literal sube de que 100 maneras de hacer papas. Y hay unas muy buenas. La verdad es que la papa en todo menos en taco. Sí, el taco de papa es una patada en los huevos, güey. Sí, pero en todo lo demás la papa es top tier. Bueno, inclusive algunos lugares lo hacen hasta vodka, ¿no? La papa, o sea... Sí, claro. Es que es ese tipo de cultivo que no necesita más que tengas fe, avientes ahí algo a la tierra, Sí, de repente sacas a la verga y hay papas. sí. Traguen papas. Traguen papas. Nomás cósanlas porque si no están bien duras, güey. Pero la realidad es que la papa es muy versátil, así como lo era el protagonista del día de hoy.
Miguel Hidalgo. Giovanni Maria Mastai Ferretti, que nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia. Fue el 9º hijo de la noble familia de Girolamo dei Conti Ferretti. Gorlami. ¡Carajo! Y su madre, Caterina Antonia Maddalena Solacelli de Fano. Bueno. Fue bautizado el día de su nacimiento con los nombres Giovanni, María, Battista, Pietro, Pellegrino e Isidoro. Recibió la educación en el Colegio Piarista de Volterra y cuando era joven y formaba parte de la Guardia Nobile, el joven conde Mastai estaba comprometido para casarse con una irlandesa, la señorita Foster, la hija del obispo de Kilmore, William Foster. Y se hicieron de hecho arreglos para que la boda se llevara a cabo en la iglesia de San Luigi del Franceschi. Los padres de Mastai se opusieron al matrimonio y él no se presentó en la iglesia en el día señalado. Ah, bueno. Es como estas historias de todo comenzó el día de mi nacimiento. Que mis papás no Mi se padre presentaron. no se presentó. No mames, ese es uno de mis chistes favoritos de la historia de Phineas y Ferb, güey. Sí. Es tan pendejo y tan trágico a la vez. Comenzó el día de mi nacimiento, mis padres no se presentaron. Ah, mames, de verdad, Doofenshmirtz era el villano de una historia mal contada, Un güey. personajazo, güey. En 1814, siendo estudiante de teología en su natal Sinigaglia, conoció a el Papa Pío VII, quien había regresado de su cautiverio francés. En algún momento hablaré de eso. ¡Ey! ¿Por qué estaba en cautiverio? Luego les cuento. Porque habían poquitos y los tenían que cuidar. Los llevaban a un mismo lugar para que se aparearan. Para que se aparearan y entre salieran papas. más papas. Sí, más papitas. Ujú. En 1815 ingresó en la Guardia Nobile Papale, pero fue pronto destituido. Porque en la mitad de una de sus guardias Se cogió al papa. sufrió un ataque epiléptico. Oh, parecido. Más o menos. Suplicó la ayuda de Pío VII, quien lo llevó a platicar con él y apoyó sus estudios teológicos. En un principio, el Papa insistió en que otro sacerdote asistiera a Mastai durante la Santa Misa, una estipulación que fue revocada después de que los ataques epilépticos se volvieran menos frecuentes. Pobrecito. Mastai fue ordenado sacerdote el 10 de abril de 1819 y comenzó a trabajar como rector de el Instituto Tata Giovanni en Roma. Poco antes de la muerte de Pío VII, siguiendo el deseo del líder chileno Bernardo O'Higgins. Aquí fue cuando yo tuve como esta pequeña como shock histórico. Ujú. Generalmente cuando hablamos de papas en la historia, por ejemplo, yo hablé mucho de los Medici en algún momento y de su Ujú, relación con que los papas. tuvieron como 3 papas. Era el siglo XVI, el siglo XV. Esto ya era el siglo XIX. Ujú. O sea, ya existía Latinoamérica. O sea, siempre existió. No, eso es lo que tú crees. Los europeos nos crearon. Exactamente. Sí, sí. Trajeron tierra Ujú, y moldearon. ujú. No, pero prefiero que ya existía como estado, colonia y su puta sí. madre y después los estados independientes así. Siguieron el deseo del líder chileno Bernardo O'Higgins, que de hecho, dato curioso, O'Higgins es todavía uno de los parques donde se realizan batallas de rap en Chile. El Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins. Y Chile es conocido internacionalmente como el país más rapero. No sé por qué. Pero bueno, sí tiene muchos grupos muy chingones de rap. Ujú. Eso no es importante. Sí. Sí, ¿no? Siguiendo el deseo del líder chileno Bernardo O'Higgins de que el Papa reorganizara la Iglesia Católica en la nueva república, lo nombran a nuestro protagonista auditor para ayudar al nuncio apostólico, Monsignore Giovanni de Mussi, en la primera misión a América del Sur después de la Revolución. La misión tenía como objetivo trazar el papel de la Iglesia Católica en Chile y su relación con el Estado. Pero cuando finalmente llegó a Santiago en marzo de 1824, O'Higgins ya había sido derrocado Ah, chale. y reemplazado La maté. por el general Freire, quien tenía una actitud menos favorable hacia la Iglesia y que ya había tomado medidas hostiles como la confiscación de propiedades del clero. Qué bueno. La misión terminó en fracaso y se regresó a Europa. Sin Eh. embargo, Mastai fue el primero de estos como enviados por Pío VII a América. A su regreso a Roma, el sucesor de Pío VII, el Papa León XII, lo nombra director del Hospital de San Michel en Roma y canónigo de Santa María en Vía Lata. El Papa León XII nombró al entonces joven Mastai arzobispo de Spoleto
Y en 1831, la revolución abortada que había comenzado en Parma y Módena se extendió a Spoleto. El arzobispo obtuvo un perdón general después de que se reprimiera, ganándose una reputación de liberal. Perdón, general. Durante un terremoto se destacó como un eficiente organizador de ayuda y caridad. Al año siguiente fue trasladado a la diócesis más prestigiosa de Imola. Fue nombrado Cardinale in Pectore en 1839 y en el 40 se anunció públicamente como cardenal sacerdote de Santi Marcellino e Pietro. Al igual que en Spoleto, sus prioridades episcopales incluían la formación de sacerdotes a través de una educación mejorada y obras de caridad. Se hizo conocido por visitar a los presos en la cárcel y por programas para niños de la calle. El cardenal Mastai Ferretti ¿Qué fue... programas? ¿Eh? ¿Qué programas? ¿Programas para niños de la calle? Tipo de qué asistencia social. Y este pedo. Ah, ya. ¿No les ponía la tele? No. Es que sí quería, pero no había teles. Eso siempre es un impedimento, Sí. ¿no? Sí, o sea, él de hecho, originalmente, al ser cardenal de Imola, él quería Ujú. ponerles bisbirige. Güey, iba a decir bisbirige yo también, güey. Sí. Quería hacer sus propios reportajes bisbirige. Los nombró reporteros bisbirige, Ajá. pero no sabían que era bisbirige, No, güey. tampoco saben que era la... Un poco les que dijo, también ibas a decir bisbirige. ustedes son reporteros bisbiriges y van a salir en la tele. Los morritos se fueron y fue como, ¿qué es bisbirige? ¿Qué es la tele? ¿Qué es la tele? Nomás vinieron y nos dieron pan. ¿Quieren pan? No les dan. El cardenal Mastai Ferretti fue considerado un liberal durante su episcopado en Spoleto e Imola, Va a acabar mal. porque apoyaba cambios administrativos en los estados pontificios y siempre simpatizó con el movimiento nacionalista italiano. En ese entonces estaba bien simpatizar con el nacionalismo Ok, sí, italiano. te iba a decir, con Sí. ese nacionalismo No, italiano. poquito antes. Ok. Ahí, chido, liberación, derechos, tal. Estamos hablando de como 80 años antes de que se ponga mal. Ajá. Vean el capítulo de el cine francés. Italiano, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. Habla bien, imbécil. No mames, este cabrón no sabe nada. El conclave de 1846, que tuvo lugar tras el fallecimiento del Papa Gregorio XVI, transcurrió en un contexto político sumamente inestable en Italia. Este conclave se caracterizó por una marcada división entre fracciones de derecha e izquierda. Los conservadores, alineados con la derecha, abogaban por las posturas inflexibles y el absolutismo papal del pontificado, mientras que los liberales respaldaban reformas más moderadas. Los conservadores respaldaban a Luigi Lambruschini, quien había sido el cardenal secretario del Estado del fallecido Papa. Papa. Por otro, los liberales apoyaban a dos candidatos, Pasquale Tommaso Gysi y Mastai Ferretti, nuestro amigo. Yeezy. ¿Como los zapatos? Gysi, Simón, quien contaba con 54 años en ese momento. No, todo un chavo para su un- carrera papal. Chaveto. Durante la primera votación, Mastai Ferretti obtendría 15 votos, mientras Ok. que el resto se distribuyó entre Lambruschini y Gysi. Lambruschini logró la mayoría de los votos, pero no alcanzaría la mayoría requerida por estos concilios, de 2/3. Gysi, a pesar de contar con el respaldo del gobierno francés y unos tenis cabrones, no logró obtener más apoyo por parte de los cardenales. Así, el cónclave se redujo finalmente a una competencia entre Lambruschini y Mastai Ferretti, los dos liberales. Ujú. Mientras tanto, En México. Puebla. Pero Porfirio Díaz a Sí. caballo, matando Con las franceses. luces. Es que, ¿te acuerdas que en un episodio hemos dicho eso, güey? De que randommente en algún episodio hay que ver qué estaba pasando en México. Putazos. Siempre, güey. A mí me van a sacar con las patas para adelante, cabrones. Sacar playera. ¿Y cómo ven? Fórmense, culeros. Volvemos con los papas. Mientras tanto, el cardenal Tomasio Bernetti recibió información de que el cardenal Karl Cajetan von Gaisruck, arzobispo de Milán, Quien claramente no era un supervillano de James Bond. el cardenal Malito, Sí. Malito. malito, se dirigía al cónclave con la intención de vetar la elección de Mastai Ok, si era malito. en nombre del Imperio de Austria y el príncipe Metternich.
Todo sea por Metternich. Yo me opongo, iba a Yo decir. me opongo. Según la historiadora Valeria Pirie, Bernetti se daría cuenta de que solo tenía unas pocas horas para impedir esta elección, así que cabalgó a todo vapor. Sí me lo imaginé cabalgando, es lo peor, güey. Ni cabalgó ni fue a todo vapor, porque no puedes cabalgar a todo vapor, eso me lo inventé. Ah, ok. Ante el estancamiento y después de ser persuadidos por Bernetti para rechazar a Lambruschini, los liberales y moderados deciden emitir sus votos a favor de Mastai Ferretti, Mastai Ferretti. lo que contradecía la tendencia en general de toda Europa. Cagajo. En la noche del segundo día del cónclave, el 16 de junio del 1846, Mastai fue elegido papa. Se trataba de un candidato carismático y apasionado, con habilidades para la amistad, como yo, y una historia de generosidad incluso hacia aquellos que eran críticos con la iglesia, como Sergio. Era un patriota y se le conocía por sus críticas al Papa Gregorio XVI. Como Barajas. Como Barajas. Barajas, si algo es patriota y crítico de Gregorio XVI. Se sabe, güey. Debido a que ya era de noche, no se realizó un anuncio formal. Simplemente se emitió la señal de humo blanco. A la mañana siguiente, el cardenal protodiácono Tommaso Riaro Sforza anuncia la elección de Mastai Ferretti frente a una multitud de fieles católicos. Cuando Mastai aparece en el balcón, la atmósfera se llenó de alegría. La Copa Libertadores es mi obsesión. Ponga huevos. El Papa pone huevos. Ay, ojalá un día hagan eso con el Papa argentino, güey. Sí. Mastai eligió el nombre de Pío IX, en honor a Pío VIII, No. quien lo había alentado en su vocación y quien menciona antes que fue quien le permitió la entrada al sacerdocio. Ok. A pesar de haber sufrido epilepsia, Pío VIII lo había recibido, por lo cual él decidió honrarlo durante su papado. No obstante, el nuevo papa carecía de experiencia diplomática y no tenía experiencia alguna en la curia. La elección del liberal Pío IX generaría un gran entusiasmo en Europa y otras partes del mundo. ¿Por qué? La elección de un papa liberal a mediados del siglo XIX en Europa significaba un papa que estaba, pues, más o menos en la onda de lo que significaba La ilustración. la ilustración. Ujú. Y revoluciones para donde voltearas. Sí. Para donde voltearas había cagadero. Ujú. El que el líder de la Iglesia Católica fuera alguien liberal Ujú. era una buena señal. Que por sí sola la Iglesia Católica en ese momento era un poder, o sea, si lo sigue siendo ahorita, en ese momento eran un poder político, o sea, no solo eran el poder religioso, eran un poder político muy cabrón. Eso va a ser un tema de en unos minutos. ¿No es tema? No esté mamando ahorita. Durante los 20 meses siguientes a su elección, Pío IX fue la figura más popular en la península italiana, donde frecuentemente se escuchaba la expresión «larga vida a Pío IX». Los protestantes ingleses lo celebraron Ok, como un amigo de la luz, ok. como tu compa de la CFE que te arregla cuando el transformador se chinga. Amigo de la luz. Amigo de la luz, mi amigo de la luz. Mi amigo de la luz. No he podido jugar Fortnite en 3 días. Amigo de la luz, me estoy bañando a oscuras. No me he enjabonado el talón hace 2 semanas. Ya me arde. Me arde. Amigo de la luz. Amigo de la luz. Por favor, ven. Amigo de la luz. Se me pudrió el queso panela en el refri, amigo de la luz. Ponme un diablito en el poste, amigo de la luz. Amigo de la luz. Y ya que estás ahí arriba, conéctame el cable, que Por también me lo favor. cortaron. Mi vecino tiene dish, amigo de la luz. Jálame una línea para acá, amigo de la luz. La peor decisión de la vida de ese cabrón fue darte su WhatsApp, güey. Y lo guardaste como amigo de la luz. Amigo de la Porque eres luz, un culero, güey. Sí, güey. Te dijo varias veces, me llamo Martín, lo que se le ofrezca, patrón. Amigo de la luz. Gracias, amigo de la luz. Amigo de la luz, muchas gracias. ¿Cuánto va a ser? Lo que guste. Ah, gracias. No, gusto. No gusto ahorita. Amigo de la luz. Hijo de su puta. Qué ser tan deleznable. Pero que Dios te lo pague, amigo de la luz. Y además de amigo de la luz, también se le consideraba un reformador. Príncipe de las tinieblas. Su otro apodo era Damián 666. Ya cuando perdió la máscara. Ay, Qué güey. pendejo.
Era considerado un reformador que promovía la libertad y el progreso en Europa. Principalmente porque fue elegido sin influencias políticas y en plena vitalidad. Estaba joven para ser papa y además, como los otros dos güeyes se Todavía andaba mataron, fogoso. como los otros dos güeyes se mataron a influencias políticas, terminó estando él que no le debía nada a nadie. Siento que dicen que eso pasó con el pendejo que ahorita está de papa, el Francisco, ¿no? Simón. O sea, que también el güey de repente fue como, ¿cómo llegó ese cabrón ahí? Si se supone que estaba, güey, pues fue cuando literal corrieron a un papa del Vaticano a base de pura pinche politiquera y de repente un papa que nada que ver, güey, liberal, de otro, o sea, que estaba como en otro pedo. Ah, porque antes de él estaba Darth Sidious, ¿no? Sí, antes de él estaba Darth Sidious, güey, estaba el mismísimo Palpatine. Que en realidad, pobrecito, güey, lo único malo de él fue que, a ver, ¿qué dice este reporte? ¿Qué están haciendo las misiones con los niños? He decidido renunciar. Vamos a ver lo que tenía aquí en el cajón Juan Pablo. Mira, una carta de su amigo Maciel. A ver, He decidido que por salud me retiro a Cuernavaca. me voy a ir a lavar los ojos. Esto Me retiro a Cuernavaca. es mi deber católico encomendarle esto al siguiente pendejo que se atreva. ¿De que, quién quiere que sea su sucesor? El que sea pendeje. Que sea pendejo. Ya no me vuelvan a buscar. No mamen. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Sabrá Dios. ¡Jesús! Ese es un chiste que Solo te puedes los de- entrar en solo el los Patreon. Patreon Y van a aprovecho poder esta entender. pausa para decirte que muchos chistes que vamos a comentar durante este podcast los vas a poder encontrar en Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite seguir creando este tipo de contenido y que puedes encontrar el link aquí abajo en la descripción. Patreon cuesta $5 al mes. La verdad es que es absolutamente significativo y todo el contenido que te vamos a entregar vale completamente la pena. En Patreon es el mejor lugar para contactarnos. Seguimos con la historia. Los primeros años del pontificado de Pío IX estuvieron marcados por su apoyo a las reformas y movimientos democráticos que surgieron en toda Europa y en 1848. En esta etapa inicial de su papado se caracterizó por una disposición a abrazar la agenda de reformas. Y la revolución de 1848 fue un acontecimiento clave en la historia europea. ¿Qué pasó en 1848? Estalló en París y se extendió por toda Europa, incluida Italia, con el objetivo de derrocar a las monarquías absolutistas y establecer gobiernos democráticos. La Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa es anterior, pero esta ya más viene como con la expansión de la idea democrática. Ah, ok. En este contexto, Pío Es IX inicialmente respaldó estos movimientos y promulgó reformas en los estados pontificios, que incluyeron la liberación de prisioneros políticos, porque hasta ese momento el papado tenía prisioneros políticos, y ustedes podrán decir, claro, la prehistoria, eso fue hace 150 años. El bisabuelo de alguno de ustedes estaba ahí. Todavía hace poco habían prisioneros políticos, ¿no? 1850 y algo. ¿Del papado? Sí. 1850 y No, algo. pero del Vaticano, No, de muchos hay. O sea, México tiene. No, o sea, ya sé, pues. No, del papado. Bueno, él no los erradica completamente, pero libera a la mayoría. O sea, de que erradica tener prisioneros políticos, no que erradicó a los prisioneros políticos. No se erradicó. Los juntó en un cuarto. Dijo, ya no va a haber prisioneros políticos. Porque los maté a todos. Como Alfaro encargándose de los vagabundos. De que yo sé que hubo un video de policías golpeando vagabundos. Para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar, hemos decidido erradicar a todos los vagabundos. La situación con el tema del vagabundo en el centro de Guadalajara es preocupante. Por eso, nuestro gobierno ha decidido matar a cada uno de estos cabrones y directamente depositarlos en el lago de Chapala. Esto permite que el centro esté mucho más limpio para cuando sea mi festival del Canelo y de esta manera poder recopilar más dinero. Checo Pérez merece correr en una calle limpia y tú, jalisciense, mereces pagar por eso. Los boletos ya están disponibles. Gracias. De nada, cabrón. Presidente. Ojalá más gente me gritara. Va a votar por mí, mi puta madre. Yo soy su puta madre. Joder. Ay, el pelón. Pelón. Claro. Este periodo de apoyo a las reformas y a la apertura a las corrientes de cambio hizo que Pío IX fuera considerado un progre. Y su disposición a considerar reformas y adaptarse a las demandas cambiantes de esa época le valió el aprecio de aquellos que buscaban un cambio en la iglesia y en la política. Sin embargo, la situación cambiaba rápidamente en el siglo XIX. Uno nunca sabía cuándo eras los buenos o los malos y podía cambiar de un día para otro. Y de repente Napoleón.
A medida que las tensiones políticas y las luchas de poder aumentaban en Europa y dentro de la Iglesia, Pío IX se veía arrastrado a un conflicto que alteraría significativamente su dirección y relación con el mundo exterior. Pero eso es historia. No te creas. No mames, Pero- chinga tu madre, güey. Sigo. A pesar de su inicial apoyo a las Estoy reformas, viendo el reloj, güey. a pesar de su inicial apoyo a las Por eso reformas, es historia que va al Patreon. Ya bien hijo de puta, güey. les voy a dar 5 minutos de historia. Lo demás al Patreon. Y en el tier 4, cabrones. A pesar de su inicial apoyo a las reformas, Pío IX se encontró cada vez más en conflicto con los cambios políticos y sociales en Europa. Las tensiones y la inestabilidad amenazaron con socavar su papado y la autoridad de la Iglesia. La revolución del 48 y la proclamación de la República Romana llevan a Pío IX a huir de Roma. Este exilio fue de corta duración. Regresaría a Roma un año después con la ayuda de las fuerzas francesas y adoptaría una posición más conservadora. La restauración papal no solo significó el retorno físico de Pío IX a Roma, sino también una restauración de la autoridad y el poder de la Iglesia Católica en los estados pontificios. A medida que consolidaba su control sobre Roma y sus territorios circundantes, Pío IX buscó fortalecer la autoridad papal y preservar la influencia de la Iglesia en un mundo que se estaba volviendo cada vez más secular y pluralista. Tras el deseo del Papa Pío IX de abordar y condenar lo que él consideraba como errores y tendencias peligrosas que surgieron en la sociedad y cultura modernas, se creó el documento conocido como el Syllabus of Errors. El Papa, que había comenzado su pontificado en el 46 como un líder liberal y reformista, se había vuelto cada vez más conservador, Por fin lo lograron. en respuesta a los desafíos de la época. Rompieron a un hombre que siempre estaba feliz. Que solo quería lo bueno para Alguien ustedes. que liberara prisioneros. Alguien que liberaba... Alguien que pasó de ser alguien que liberaba prisioneros a alguien que los erradicaba. El Syllabus de Errores fue precedido por otras acciones que reflejaban su preocupación por la dirección que estaba tomando el mundo. En 1864 el Papa emite la encíclica Quanta Cura, que es como cuando cotorras con tus amigos y dices, cuánta cura, que se acompañaba de un apéndice conocido como el Syllabus de Errores. Este documento enumeraba una serie de proposiciones y enseñanzas que el Papa consideraba erróneas y peligrosas. Consta de 80 proposiciones o errores que el Papa condenaba. Estos errores abordaban una variedad de temas desde la religión y la moral hasta la política y la sociedad. Y algunos de los temas destacados incluyen: 1. La libertad de conciencia. El Syllabus condenaba la idea de que cada hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, que era verdadera. Esta condena condenado. Esta condena reflejaba la oposición de la Iglesia a la libertad de culto y de conciencia. Hijo, mano. Que estaba ganando adaptación en la sociedad moderna. 2. Qué chingón. La separación de la Iglesia y el Estado. El documento Claro que no. condenaba la separación entre Iglesia y Estado Sí, obviamente. y afirmaba que la Iglesia debía tener un papel activo en los asuntos políticos. Sí. Esta condena iba en contra de la tendencia de separación de poderes entre la Iglesia y el Estado que se estaba produciendo en muchos países europeos y que años después sería la razón por la cual un cabrón de 1.36 de Gelatao se pelearía Ujú. a capa y espada. Sí. Mientras tanto, México. Me vale verga la iglesia y el Estado. A ver, ¿quién me saca de aquí, culeros? Escúchenme. Yo tengo algo que decir. ¿Quiere decir algo al puto tabique? ¡Escúchenlo! La iglesia y el Estado no van juntos. ¡Pah! Estaba hablando. Siga. Ah. Ay, güey. Regresamos a Italia. Sí. El Syllabus también rechazaba la idea de la tolerancia religiosa, argumentando que era un error. Está mal. No hay que Tolerancia religiosa igual a malo. Consideraba un error considerar que se debía conceder a cada uno la libertad de manifestar y difundir con toda seguridad opiniones. Esto iba en contra de la creciente aceptación de la tolerancia religiosa. Además, el documento criticaba la idea de que la Iglesia no tenía el poder de emplear la fuerza. Güey, ¿qué le hicieron en ese ratito que estuve fuera de Roma, güey? Neta lo quebraron, güey. Güey, pues lo sacaron de su casa, güey. Y para un anciano, eso es suficiente para volverse malo, güey. Esto reflejaba la preocupación de la Yo Iglesia. aquí nací, aquí cría a mis hijos y aquí me voy a morir. Un cabrón que neta antes era de que, ay, a mí no me preocupa quién te guste a ti, si te gustan los hombres, eres bienvenido a comer en Sí. mi casa. Lo sacas un mes de su casa, Sí. regresa y, joterías aquí no, Huasteco. Lo llevaron tantito al abuelo al asilo, vivió ahí como una semana y cuando regresó es como, yo solo tengo 3 nietos.
yo solo tengo 3 nietos. Los 2 que están casados. Y el Joto. Sí lo reconozco, pero es Joto y no me cae bien. Y puede venir a veces nomás. Cuando yo no esté. Y yo siempre estoy. Así que no viene. Esto Eso le reflejaba hicieron a este cabrón. la preocupación de la iglesia por la limitación de su influencia. Y además, el sílabus también condenaba la idea de que los principios más recientes sobre el poder soberano y las leyes y el gobierno civil se deben armonizar con el progreso. Cuestionaba el papel de la iglesia en un mundo cada vez más nacionalista y secular. El sílabus, cabe mencionar que fue controversial. Me imagino. Tuvo adeptos, pero también opositores, Me imagino. dentro como fuera de la iglesia. Me imagino. Algunos católicos lo vieron como una defensa de la fe y la autoridad de la iglesia en un mundo cambiante y otros lo consideraron un retroceso y un obstáculo. Sí. Además de la controversia interna, el documento también tuvo un impacto en las relaciones entre iglesia y los gobiernos y sociedades. Muchos gobiernos europeos reaccionaron con preocupación y desconfianza Sí. ante la condena de la modernidad. Pío IX no descansaba de seguir siendo ya ahora un viejo cascarrabias. Y en 1869, para ser más específicos, el 8 de diciembre, convoca a sus amigos en la Basílica de San Pedro en Roma, en lo que sería el primer Concilio Vaticano. Presidido por el Papa Pío IX, contaría con la participación de cientos de obispos y líderes eclesiásticos de todo el mundo católico. El concilio se dividió en 4 sesiones, a lo largo de 2 años. Ha de ser el lugar más horrible. Estoy seguro de que huele a formol ese lugar, güey. Sí, güey, a formol y galleta de esas, a morena, de esas que tienen, como 3 ajonjolís arriba. Sí. Que te confundes y cuál era mi pastillero. No mames, la abuela bien loca en LSD. Puta madre, le volvimos a dar tachas a la Desde el abuela. principio, una de las cuestiones más debatidas y controvertidas fue la de la infalibilidad papal. No. ¿Qué es la infalibilidad papal? Te preguntarás. Yo no, pero... Ella se lo está preguntando. No mames, ¿no sabías? No, no juzgamos, la neta. Está bien, no pasa nada. Ahorita te voy a Probablemente explicar. tienes una vida más interesante que yo. Igual ahorita te cuento. Ujú. De hecho, eso es algo que de los primeros siglos del cristianismo... Pero no es más planning. No hay pedo, o sea, la neta Sí, no pasa sí, nada. no pasa nada. La autoridad... Tampoco él sabía, pues, por ejemplo. No mames, puto naco. En los primeros siglos del cristianismo, la autoridad del Papa no se veía de la misma manera que se ve hoy. Si bien los obispos de Roma tenían un lugar especial en la iglesia debido a su conexión con San Pedro, no se sostenía que fueran infalibles en sus enseñanzas. Y me refiero a los obispos de Roma porque antes se les consideraba así. No eran el Papa, era el obispo de Roma. El obispo de Roma. March. Digo, Homero. Homero, ¿eres el obispo de Roma? Durante la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia comenzaría a discutir más a fondo la autoridad papal. Uno de los momentos clave en este debate fue el conflicto entre el Papa Bonifacio y el rey Felipe IV de Francia. Bonifacio emitió una bula papal llamada Unam Sanctam, que afirmaba la supremacía del Papa en asuntos espirituales y temporales. Sin embargo, esta afirmación de supremacía no se interpretó necesariamente como una declaración de infalibilidad. El punto culminante en la historia de la infalibilidad fue precisamente este Concilio Vaticano. Es que... ¿Qué huevos? ¿Qué huevos, de verdad, estos cabrones? Durante el concilio se debatió largamente sobre la infalibilidad, ya que algunos obispos se mostraban reacios a aceptarla. Sin embargo, finalmente se aprobó la definición de la infalibilidad papal el 13 de julio de 1870. Esta definición afirmaba que el Papa era infalible siempre y cuando hablara ex cátedra en cuestiones de fe y moral. La declaración fue un punto de referencia importante en la historia de la Iglesia y estableció una doctrina que aún está en vigor en la Iglesia Católica. Ahora bien, la infalibilidad papal no nada más es un concepto político del Papa como referencia política del Vaticano, sino que también tiene un significado teológico. Sí. Se basa en la creencia de que el Papa es el sucesor de San Pedro, Sí. a quien Jesús confió la responsabilidad para liderar la Iglesia. Sí. Por lo tanto, se considera que el Papa tiene una conexión especial con la autoridad divina y es capaz de preservar la fe y la moral cristiana. Desde el punto de vista teológico, la infalibilidad papal se aplica solamente en situaciones específicas. Para que una declaración del Papa sea considerada infalible, debe cumplir 3 requisitos. Debe tratarse de una cuestión de fe y moral. El Papa debe hablar ex cátedra, es decir, desde la cátedra papal, y debe hacer una declaración definitiva y vinculante para toda la Iglesia.
Esta doctrina se utiliza para proteger la fe católica de la herejía y garantizar la unidad de la Iglesia en asuntos esenciales de fe y moral. Sin embargo, no se aplica en cuestiones disciplinarias, políticas o científicas, Ok. solamente cuando se trata de ya lo más teológico. Ok. Entonces no está tan mal. Hasta ahora. Y esto generó, evidentemente, controversia. Ujú. La infalibilidad papal ha sido objetivo de controversia y críticas a lo largo de los años. De manera externa, la infalibilidad papal fue criticada por aquellos que ven esta creencia como un ejemplo de autoritarismo religioso y una amenaza para la libertad de pensamiento y conciencia. Algunos argumentan que esta doctrina refuerza una jerarquía eclesiástica opresiva y obstaculiza el diálogo interreligioso y, sobre todo, obstaculiza la cooperación interconfesional. Siguen aquí, amistades. ¿Entendieron? Bien. De manera interna, la infalibilidad papal también ha generado tensiones y divisiones. Durante el mismo concilio, varios obispos expresaron reservas sobre esta definición. Aunque finalmente se aprobaría, hubo quienes temían que esto llevara a una centralización excesiva del poder en manos del Papa y socavaría la autoridad de obispos y de las iglesias locales. Pero aún así pasó. Pero aún así les vale ver. El Papa Pío IX dijo, no nada más vamos a cuestionar la infalibilidad papal. Aprovechando que ya los reuní aquí y que ya pedí el coffee break para 2 años, El catering más rifado de la historia. vamos con otro debate si les late. Ya que Ujú. están todos aquí y todos son hombres. Ujú. Dentro de los dogmas de la Iglesia Católica hay algunos que nunca se cuestionaron hasta el Concilio Vaticano. La creencia en la pureza y la santidad de la Virgen María tiene profundas raíces en la tradición cristiana, que desde los primeros siglos de la Iglesia la establecía como un irrefutable. Ujú. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Juan, expresaron opiniones que respaldaban la idea de la pureza de María. Sin embargo, la doctrina de la Inmaculada Concepción no se desarrollaría completamente. Hubo una variación de opiniones entre los teólogos y los líderes de la Iglesia sobre cuándo y cómo María fue liberada del pecado original. La controversia sobre este tema persistió durante siglos. Y lo que quiero recalcar aquí es que si ya asumimos todos que le embarazó el Espíritu Santo, claramente estos güeyes no tienen nada más que putas hacer que saber, pero en qué momento. No, pero es que no solo es... O sea, una cosa es la Inmaculada Concepción y otra cosa es el pedo del pecado original. Ajá, la absolución del pecado. La absolución del pecado, ¿no? Porque dicen que María nació sin pecado... Sin pecado concebido. Sin pecado original. Exacto. Ujú. Que es el pecado original, es el pecado que todos nosotros como seres humanos cargamos por culpa de Adán y Eva. Es correcto. Y justamente, pues la doctrina religiosa dice que María nació sin ese pecado. Que impacta, no sé, güey, chance es así como una mugrecita que no nos podemos quitar, o pues yo no sé cómo... Porque supone que el bautizo te quita el pecado original. De hecho, el pecado original es chancro. Ah, Y el bautizo te lo lava. Todos los bebés nacen con chancro. De hecho, todos los que no son bautizados tienen chancro. Exactamente. Ujú. Bueno, hay controversia al respecto, ¿no? O sea, es una teoría. Mía. Durante siglos se discutió esto y de hecho el camino hacia la definición de lo que era el dogma de la Inmaculada Concepción involucró una larga preparación teológica y un debate dentro de la Iglesia. A medida que avanzaba la Edad Media, los teólogos comenzaron a reflexionar sobre la pureza de María y su relación con el pecado original, como bien comentaba Sergio. Uno de los avances clave en esta preparación teológica fue la obra del franciscano Juan Duns Scoto, quien argumentó que la Virgen María fue concebida sin pecado original debido a la predestinación divina. Su enseñanza influyó en la discusión y sentó las bases para el futuro desarrollo del dogma. Precisamente es lo que mencionaba Sergio. No es un tema sobre si María está absuelta del pecado, es un tema sobre si se le absuelve del pecado al momento de la anunciación o si se le absuelve del pecado como una predestinación divina. Lo A que veces la religión me da definitivamente es... tanta hueva porque es como, pues pasó, güey. Pasó, güey. Por eso me mamaban las religiones de antes de que, güey, ¿quién inventó a los humanos? Güey, mira, depende. Si vas a la de esquina allá fue Zeus, güey. Si vas para allá fue Thor. Si vas un poquito para allá fue Apolo, güey. Chance acá fue Amón, güey. De acá dicen que fue Ra, güey. Y hay unos cabrones del otro lado que dicen que fue el pinche barro. Sí, güey. La neta, güey, me da hueva pelear con ellos, güey. ¿Quién quieras, güey? Sí, Ya güey. estás aquí. Ajá.
Sí, definitivamente es gente que no tiene nada más que hacer. O sea, en esa época, el 99.9% de los sacerdotes no tenían nada que hacer. El 0.1% estaba independizando México. Ujú. Sí, de hecho. Ahora bien. Puta, me perdí. Y aquí todo está mejor. Uno de los avances... eso ya lo dije. La definición formal de este dogma ocurre en el siglo ya XIX, cuando se convoca este concilio del Papa Pío IX, quien proclama este dogma el 8 de diciembre de 1854 a través de la bula Ineffabilis Deus. En esta bula, el Papa declara que la doctrina sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Entonces, haz de cuenta. Estaba aquí, ¿no? Así. Y justo en el momento en el que... ahí, ya no había pecado. Ajá. Exactamente. Estaba... Y así, y ya no había pecado. Luego Los papás de la Virgen María estaban echando el delicioso. Sí. Estaban de que ya, neta, gozándolo. Ujú. Justo un segundo antes del calambre del Señor, Ujú. se ilumina el cuarto. ¡Guau! Y Dios, ustedes Sí. van a tener a mi mamá. Luego les explico. No se vayan a ondear. Y aún así el cabrón se vino. Y les dejó 2 cigarros. Toma. Aún así el güey se vino, ¿neta? Sí. Ah, No, mi cabrón ya estaba ahí. ya estoy aquí, güey, ya. La Total. mujer no. No, la verdad es que dijo que sí, pero, o sea, seguramente no. Ahora estaba ciega, entonces. Se volvió loca después de que se le apareció Dios en un orgasmo. Ay, güey, me van a excomulgar. Bueno, el punto es, mientras el esperma divino, El esperma de Dios. iban todos los más espermas y de repente... tun, tururún, tun, tun, tururún, tun, Le iba a tun, meter una tururún, verguiza a tun. todos. de que- San Miguel abriendo paso entre los espermas. Cortando. ¡Sa! 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 Y nada más un esperma grandote. Dorime. Nomás se le iluminó el útero a la morra, güey. Se le prende la... ¡Ya, cabrón! Como bengala, güey. Le torció el pito al cabrón. Nomás- Y ya nomás se apaga la luz y el vato. ¿Te gustó? Y esa es la explicación de la hechubiza de por la qué. Inmaculada Sí, Concepción. de eso estábamos explicando, la Inmaculada Concepción. Claro que sí. Si les preguntan en sus clases de catecismo, ese fue. Sí. Ay, güey, no. Muy bien. Perdóname, Jesús. Bueno, la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por lo tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Ahora tú vas a tener a mi mamá. ¡Qué pendejada! Pues es que luego era medio complejo explicarlo, güey. Sí. Esta definición afirmaba la creencia de que María fue concebida sin pecado original y establecía que esta doctrina era parte de la creencia... No, ya me perdí. Porque aquí todo está mejor. Era parte de la revelación divina. La proclamación del dogma fue recibida con gran entusiasmo por los católicos, pero también generaría cierta controversia y debate. Ay, la Santa Venida. ¿Por qué generó controversia? No sé. Tiene profundas implicaciones teológicas en la fe católica. ¡Oh, no! Sí. Que se basa en la creencia de que María, como la madre de Jesús, debía ser pura y sin pecado para ser digna de dar a luz al Hijo de Dios. Desde una perspectiva teológica, el dogma de la Inmaculada Concepción resalta varios puntos clave. 1. La doctrina enfatiza la redención universal a través de Jesucristo. Y según la enseñanza católica, María fue preservada del pecado original debido a los méritos de Jesucristo, lo que subraya la centralidad de Cristo como salvador del género humano. El dogma reconoce la singularidad de María entre todas las mujeres y subraya su papel excepcional como madre de Jesús. Esta enseñanza enfatiza la importancia de María en la historia de la salvación y su papel como mediadora de gracias.
El dogma de la Gracias. El dogma de la Inmaculada Concepción subraya la santidad y pureza de María. Como la única persona concebida sin pecado original, se la considera un modelo de virtud y una fuente de inspiración para los creyentes. Este dogma ha fortalecido la devoción mariana en la Iglesia Católica y llevó a la veneración de María como llena de gracia y la Inmaculada. Era bien gracioso. Y era bien graciosa, güey. Decía cualquier cosa y decía, no mames, María. Vergazo a la Virgen María. No mames. Eres bien... No mames, está bien pendejo. Los católicos honran a María. Jesús. Los católicos honran a María a través de la oración. Muchas oraciones como ese oso si se asea, Anita la Balatina, las devociones y las celebraciones litúrgicas. A pesar de su importancia en la fe católica, el dogma de la Inmaculada Concepción ha sido objeto de controversia. Algunos teólogos y críticos argumentan que la idea de la Inmaculada Concepción plantea ciertas dificultades teológicas y se cuestiona si esta doctrina es coherente con la doctrina más amplia de la redención a través de Cristo y si es compatible con la comprensión de la gracia divina y el pecado original. No se pierdan. La enseñanza de la Inmaculada Concepción... Escúchame, weón. Ahora entiendo lo que tú y Mena sentían en el episodio de Kierkegaard, güey. La enseñanza de la Inmaculada Concepción también ha sido un obstáculo en el diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas. Y eso es importante, como las iglesias ortodoxas y protestantes, porque es uno de los principales dogmas con los que se rompen. Los ortodoxos y protestantes no creen en esto, como se establece por el concilio, y los cristianos sí. De ahí viene que, o sea, siempre se dice como de manera reduccionista que los ortodoxos no creen en la Virgen. Exactamente. De manera muy reduccionista, exactamente. Uh-huh. Sí creen en ella, pero no creen en ella como la bula papal de Pío IX lo describía, la Inmaculada Concepción. La proclamación de este dogma genera algunas tensiones y se expresan reservas sobre la definición. Otro tema importante en el Concilio Vaticano, porque no le bastó con el de la infalibilidad papal y la Inmaculada Concepción, fue la cuestión de la libertad religiosa. En un mundo en el que las ideas de libertad y democracia ya estaban ganando terreno, la Iglesia se enfrentaba a preguntas cruciales sobre su postura hacia la libertad religiosa. La Iglesia había defendido históricamente la idea de que el catolicismo era la única religión verdadera y que el Estado debía promover y proteger la fe católica. Sin embargo, en un mundo cada vez más diverso y pluralista, surgen preguntas sobre si la Iglesia debía tolerar otras religiones y si los individuos debían tener el derecho de practicar su religión de elección. Esto es importante porque estas tres dudas, el de la infalibilidad, el de la Inmaculada Concepción y el de la libertad religiosa, surgen a partir de que Pío IX estaba aburrido y convoca a sus compas en el Vaticano y decide cuestionar la fe de la mitad del mundo. Sí. Oigan, chance no es así. Uh-huh. Pero ahorita vemos, traje unos compas. Chance sí, chance no. Uh-huh. Uno de los eventos, termina el Concilio Vaticano y más adelante sucede uno de los eventos más dolorosos en el papado de Pío IX. En 1870, en el contexto de la unificación de Italia, las fuerzas italianas toman Roma, lo que resulta en la pérdida de la mayoría de los territorios papales. Pío IX se retira al Vaticano, donde se consideraba prisionero en su propio estado. Uh-huh. La pérdida de los estados pontificios fue un golpe devastador, tanto para Pío IX como para la Iglesia Católica. Durante siglos, los papas habían gobernado sobre una parte significativa de Italia central. Hoy en día pensamos en el Vaticano como este pequeño territorio dentro de Roma. Los estados pontificios eran enormes. Eran una superficie enorme de lo que hoy en día es Italia. Y se termina restringiendo al Estado Vaticano. La pérdida de este territorio marca el final de una era. La Iglesia ya no tenía un Estado propio. Y se encontraba en una posición precaria en términos de poder temporal. El Papa Pío IX terminó por pasar varios meses en el pontificio en el Vaticano, donde se convirtió en una figura cada vez más aislada y reclusa. Principalmente porque no lo dejaban salir los militares. Sí. Su relación con el mundo exterior se vio profundamente afectada y su papel se limitó principalmente a cuestiones religiosas y doctrinales. A pesar de estas dificultades, Pío IX siguió siendo una figura importante en la Iglesia Católica y en la vida religiosa mundial. Pero, lamentablemente, fue en este cautiverio
donde Pío IX, después de muchísimos años, y de hecho como uno de los papas más longevos, según yo el papa más longevo, ese dato ahorita lo confirmo, es el papa más longevo, ¿Sí? termina por colgar los hábitos. ¿A los cuántos años? 90 y tantos, güey. Estaba ya rucaleta el señor. Pío IX dejó un legado duradero en la Iglesia Católica y en la relación entre la Iglesia y el mundo secular. Sin duda, no pasó en vano su papado. ¿Por qué? No nada más por lo que él quería hacer, sino que lo que él quería hacer, la verdad es que venía como fruto de un siglo de transformación. Nosotros lo hemos dicho varias veces en los barros de la historia. El siglo del que más vamos a hablar probablemente es del siglo XIX. El siglo XIX formó el mundo como lo conocemos. Y esto no pasó inadvertido para el Estado papal. Y a quien le tocó atravesar por todas esas ideas de ilustración, reformas y nuevo mundo fue precisamente a Pío IX, quien inició como un liberal, pero que terminaría siendo una resistencia del conservadurismo papal ante el nuevo mundo. Su lucha contra la modernidad y su énfasis en la autoridad influyen en la dirección de la futura iglesia. En última instancia, fue una figura influyente, que estuvo marcado por los desafíos históricos ya descritos, y su pontificado encapsula una época de transformación y conflicto en la iglesia y en el mundo. Su vida y su papado fueron testigos de las complejidades y desafíos de una época tumultuosa en la historia mundial y eclesiástica. Y esa fue la historia de el Papa Pío IX. ¿Qué te parece, Sergio? No, pues nos van a excomulgar. Sin duda. Entre este y el de la iglesia del Santo Sepulcro y el de la Navidad, güey, nos valió verga. Nos valió verga. Yo espero que le pongan este podcast a su familiar religioso. Sí. Ey. No, pues yo creo que tengo que escucharlo varias veces para entender todo lo que dijiste al final, cabrón. Porque nomás lo dijiste y lo dijiste, ¿sabes? Llegó, lo dijo y lo dijo. Ajá, llegó, lo dijo y se fue, mi cabrón. A ver, el día de hoy yo les expliqué la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, la libertad religiosa y cómo nacen los bebés. Según yo. Según yo y el Papa. y el Papa es infalible, entonces tengo la razón. Ergo, yo soy infalible. Y por lo tanto yo soy el Papa, ¿no? Yo soy el bebé. Exactamente, yo soy el bebé y cómo me tienen ustedes muerto de ganas de que se suscriban. No, a ver, ya si vámonos. este capítulo escúchenlo varias veces, pónganselo a su profe de religión. Si estás en escuela católica, cágale el palo a tu profe, pregúntale cosas. Al profe de religión no le digas cosas, pregúntale. Eso siempre es como más cagazón. Sí. Pregunta, ¿pero por qué? Igual que el de filosofía. Al de filosofía, ¿pero por qué? Así nomás. Sí, sí, Al de matemáticas no le digas, ¿pero por qué? Pues porque sí, pendejo. No, porque así es el No método, mames. güey. Las matemáticas. Se me hace muy cabrón que siguen investigando cosas de matemáticas. Que Güey. siguen descubriendo cosas. La gente que estudia matemáticas, o sea, yo de por sí le tengo con mucho respeto a la gente que nomás es de que... Acá hace matemáticas. Güey, la gente que ya tiene una licenciatura para mí tiene todo mi respeto. Ya está en otro nivel. ¿Una ingeniería? Oh. ¿Ingeniería? Puta. No, estás cabrón. Que estudian de que física, biología, algo por el estilo. Oh. Los cabrones que estudian matemáticas. Sí. Esos güeyes estudian la realidad. Estudian la realidad matemática y siguen descubriendo cosas de matemáticas. No mames. No No mames, 3. Un nuevo número. Nuevo número. Güey, imagínate el mame de que descubran un nuevo Güey, número, nos vamos güey. a la mierda, güey. Nos vamos a la mierda, güey. Se Se va empieza la- a ver como Matrix, güey, esto. O sea, de que no. No. ¿Qué te pareció la historia, Sergio? ¿Sí? Sí. ¿Listo para ir a confesarte? No creo. Yo tampoco. No quiero volver a ver a un sacerdote en mi vida cerca de mí. Ya tenía mucho que yo no me ponía denso sobre un ¿Cómo tema. se nota que ya tienes tiempo, cabrón? Bastante. Dije, ¿qué? La Inmaculada Concepción. Claro Claro. que voy a leer esto. Y me tirabas mierda a mí cuando vine a hablar de existencialismo, güey. O sea, al menos el existencialismo se aplica a nuestros aspectos de la vida. Yo mañana, ¿qué voy a hacer en mi trabajo cuando tenga una crisis de que, ay, chichito, recuerda que la Virgen no tenía pecado, güey? Recuérdalo. No tenía pecado, pero ¿en qué momento se le quitó el pecado? Grábeselo, vieja pioja. Grábeselo, vieja pioja. Usted nació sin pecado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Todavía estamos viendo. La ventaja es que atravesamos con fortuna esa época y hoy en día la iglesia ya cada vez nos vale más verga. Sí, porque siguen siendo igual de mamadores con sus Sí. teologías. Pero afortunadamente cada vez tienen menos... ¿Te imaginas que vuelvan a tener un congreso así que salgan con una cosa de que
descubrimos una nueva cosa. Había 2 Jesús. No mames. Sí, o sea, yo iba a decir algo bien pendejo así de que la cruz tenía astillas. Alguna mamada así, güey. La cruz, no era cruz, era triángulo. Ajá. No, así de que a la verga, güey. Así, chinga su madre, había 2 Jesús. 2 Jesús. Uno no se murió y se fue a Irak. Exacto. ¿Cómo le vas a hacer, pendejo? Así el Papa. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer vos, ¿Qué vas a hacer, Si yo deseo concilio y deseo que Jesús somos todos, ¿tú qué vas a hacer? Jesús era de San Lorenzo. Jesús era San Lorenzo de Almagro, la gloriosa Buteler, campeones de la Libertadores, la recalcada concha de tu hermana, todo eso era Jesús. Jesús no murió, solo reencarnó en el 10. Así es, el 10, el Diego, el Dios, como todos lo conocen, Jesús. ¡La puta madre! La puta madre, vámonos ya. Benditos sean todos Sí, ustedes. bendito Dios, nos vamos todos que ya empezó la Libertadores. Chingar a su madre. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único Mientras que... todos así de... Ay, güey, mi fe. Estúpido, mi fe, pendejo. Esto es una gran época para cuestionar a la iglesia, pero también es una gran época para aceptar a sus nuevos dioses, Lechubiza. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales. @ Lechubiza en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todos lados. En YouTube también del canal Lechubiza. Lo mencionamos varias veces durante este episodio, pero ya... Busca los Patreons para mencionarlos, cabrón. Pero ya existe el Patreon de Lechubiza. El Patreon de Lechubiza es una plataforma que nos ha permitido generar contenido extra, que de hecho ya está subido en la plataforma de Patreon y que algunos de ustedes se han enterado porque sale un poquito después. Si ustedes están tal vez a finales de mes, ya se enteraron un poco de este contenido. Es realmente una de las maneras más chingonas en las que nos pueden apoyar. El link está aquí abajo, cuesta creo que $5 al mes y tienen acceso no nada más a este podcast, sino ya hay contenido ahí, ya hay contenido que ustedes pueden ver o que va a estar subiéndose próximamente. Y además de eso, si tú no puedes en este momento por cualquier situación apoyar el Patreon, lo entendemos perfectamente, no hay ningún problema, solamente ya no veas el podcast. Comparte esta información con otras personas. Queremos agradecer particularmente... Vamos a gozar. Queremos agradecer particularmente a las personas que hacen posible que Lechubiza siga existiendo. Mateo Bifulco, muchísimas gracias por ser el primer Patreon de Lechubiza. Jimena Cisneros, también muchas gracias por participar del Patreon. Ariel Alvarado, que además Ariel es el productor de Lechubiza. Sí, o sea, no sé por qué estás en el Patreon tú también, cabrón. Sí, o sea, deberíamos Mames. pagar a ti. Pero Ariel, de hecho, es el productor de Lechubiza. Te queremos mucho. Bruno Valles, fiel seguidor de este podcast. Víctor Gómez, lo quiero más que a muchos familiares. Héctor Israel, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Isaac López, se te acabó la beca, ya tienes que pagar por esto. Ailén Benavides, de verdad muchísimas gracias por seguirnos desde hace mucho tiempo. Y Jair Pérez, gracias por formar parte del Patreon. Esta pequeña familia que cada vez crece más y que hace posible Lechubiza. Nosotros fuimos los bardos de la historia, que nos vamos. Pero no sin antes recordarle, como cada semana, que el tema de la Inmaculada Concepción es algo que jamás menciones en una cita. Jamás menciones, o sea, ya, mira, en cuanto se acabe así de que tun, así ya borra de tu mente la Inmaculada Concepción, güey. Pero antes compártelo. Para que alguien más tenga la experiencia de ondearse y luego olvidarlo por completo. Qué cabrón lo de coger con un cabrón que se le ilumina el pito, ¿no? Así como en Oppenheimer cuando explota la bomba. Pero sin música. Y ya nomás cuando dice ¿te gustó? Es el... ¡Te gustó! ¡Me mamó!